Buenas noches. Los saludo hoy 26 de enero de 2022, año de la gratitud. En dependencia del Espíritu Santo podemos experimentar que Cristo es lo que realmente necesitamos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Somos edificados y nutridos por la palabra de Dios. Hoy meditaremos en Solo Cristo satisface. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en el tema Solo Cristo satisface. Vamos a orar nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, donde hemos podido exaltar tu nombre. Ahora estamos listos para recibir tu palabra. Nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias inicialmente en Juan capítulo 4, verso 13 al 18. Juan capítulo 4, verso 13 al 18 dice: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta allí inicialmente la lectura de la palabra. Tenemos el caso conocido por la mayoría, creo, de esta mujer samaritana, y Jesús viene al encuentro allí en el pozo donde ella habitualmente iba a sacar el agua. Hay una situación muy especial de ella que nos muestra una insatisfacción en su vida. Está resaltado especialmente en el versículo 17, donde ella dice: No tengo marido. Y Jesús le dice: Bien has dicho. Jesús le dijo: sí, eso es verdad, no tiene marido. Pero luego en el verso 18 explica por qué. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que ella saca como una evasiva, y los seres humanos somos muy buenos para esto. Cuando el Señor nos confronta, Él nos quiere bendecir, pero para que podamos recibir esa bendición, Él nos confronta. Y cuando somos confrontados, nosotros tratamos de sacar una evasiva, una disculpa, echarle la culpa a alguien, salir como bien librados, como no salir tocados por la confrontación. Esto hace esta mujer, y el Señor fue muy tierno, muy paciente, así como lo es con nosotros también. Él nos confronta y tiene paciencia con las respuestas que nosotros le damos. Este versículo 17 muestra que ella estaba tratando de evadir, pero el verso 18 muestra que el Señor tiene conocimiento de todo. El Señor conoce todo de mí, conoce todo de ti. Nos conoce, y a pesar de eso nos sigue amando y sigue creyendo en nosotros. El Señor verdaderamente es muy especial con nosotros, muy paciente. El verso 18 muestra que esta mujer era realmente una mujer insatisfecha. 5 maridos había tenido. Imagino que tuvo el primero con mucha ilusión, de pronto enamorada, de pronto soñando muchas cosas, y no se le dieron. Por alguna razón se terminó esa relación, de pronto muy posiblemente por insatisfacción. Tiene una segunda relación, tampoco. Un segundo matrimonio, tampoco. Tercero, cuarto, quinto, y la mujer no encontraba satisfacción. Luego, en este momento del encuentro con Jesús, está con un hombre con el cual todavía no se ha casado. Eso está mostrando una insatisfacción en esta mujer. Pero no solamente una insatisfacción, sino muestra también cómo ella procuraba satisfacerse. Aquí ese verso 18 muestra que ella
ponía su mirada en cosas terrenales, ponía su mirada en los hombres, en el afecto humano para poder tener una satisfacción. Ella recurría a relación con hombres para poder sentir satisfacción en su vida. Los que han leído este pasaje tal vez han notado también otras cosas en las que ella ponía su enfoque, su mirada para buscar una satisfacción. Se trata de la religión y también la tradición. Así que la religión, la tradición y otras cosas terrenales eran las cosas que ella usaba para procurar una satisfacción. Pero como el Señor le dice, no encuentra esa satisfacción. Esas cosas terrenales con las cuales ella quería satisfacerse, el Señor la compara con el agua que sale del pozo o el agua que esa mujer sacaba del pozo. Y el Señor le dice así en el versículo número 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Queridos hermanos, cualquier cosa que no sea el Señor Jesús puede satisfacer momentáneamente, pero al poco tiempo nuevamente queda la insatisfacción. El Señor compara todas las cosas que no son Él, todas las cosas terrenales, ahí en el verso 13, la compara con esa agua natural que salía del pozo. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Ya sea religión, ya sea tradiciones, ya sean otros recursos humanos, no satisfacen definitivamente. En cambio, mire el contraste, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa es una bendición impresionante, es una maravilla. Tanto que esa mujer quedó sorprendida y antojada. Y en el verso 15 le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Así que de entrada, con estos versículos estamos viendo que solo Cristo satisface. Cualquier otra cosa que no sea Cristo, momentáneamente va a dar una satisfacción, un alivio, un confort, pero luego, un poco más adelante, regresa la insatisfacción a la vida de la persona. Solo Cristo satisface. Quiero que me acompañes, por favor, a 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12. Dice en 2 Corintios capítulo 12 el verso 9. Leamos el verso 9, dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Les recomiendo mucho meditar en ese capítulo 12 de 2 Corintios. Es un capítulo muy especial que nos muestra justamente que solo Cristo satisface. El apóstol Pablo había recibido unas revelaciones impresionantes. Él había sido llevado por el mismo Señor tanto al tercer cielo como al paraíso, a esos dos lugares. Y algunos de pronto que escuchen esta prédica, sobre todo en el canal de YouTube más adelante, de pronto no tanto los que están escuchando en vivo porque están más familiarizados con las cosas que el Señor nos ha mostrado. Algunos dirán: ¿cómo así quedó lugares? Ellos es un solo lugar, el paraíso y el tercer cielo. Pero hemos visto que el paraíso es un lugar, en el contexto del capítulo 2, el paraíso es un lugar y el tercer cielo es otro lugar. El apóstol Pablo fue llevado por el Señor a ambos lugares para recibir revelaciones impresionantes que nadie más había recibido. Entonces, el Señor tiene que cuidar de su apóstol porque las revelaciones son peligrosísimas para todo hijo de Dios. Son muy peligrosas porque nos podemos volver engreídos, nos podemos exaltar sobremanera. Y esto lo dice claramente el apóstol Pablo aquí. Entonces el Señor le permite o le envía un aguijón a la carne, algo que le maltrate físicamente. Muy posiblemente, según lo que hemos aprendido o hemos conocido del apóstol Pablo, se trataba de un problema en su vista, dificultad en su vista. Y él había orado suficientemente. Esa oración de 3 veces indica que es una oración suficiente. No oró allí a la carrera, sino que oró conscientemente, oró suficientemente por esta situación, expuso esta necesidad delante del Señor y el Señor le contestó.
Pero le contestó no como él hubiera esperado. De pronto él quería que el Señor lo sanara, pero el Señor no lo sanó. El Señor, palabras más, palabras menos, le dijo, yo te necesito así. Yo necesito que tengas esa aflicción en tu carne para que eso te humille, para mantenerte humilde. Porque si no, entonces te vas a exaltar sobremanera y voy a tener que quitar esas revelaciones o no voy a poder darte más revelaciones, no voy a poder usarte con esas revelaciones. La manera de no tener más esas revelaciones pues sería llevarse al apóstol Pablo, porque él ya las tenía. De tal manera que es como un contenedor para la exaltación, esa aflicción, lo mantenía él humillado. Ese es un asunto muy especial. Las revelaciones para los hijos de Dios son cosas peligrosas, no por el trato de Dios, sino por la actitud de nosotros como seres humanos. Pero gloria a Dios que Él sabe lo que necesitamos y lo envía a tiempo. Él permitió esta aflicción al apóstol Pablo es para cuidarlo, no para maltratarlo, para cuidarlo. El fin último del Señor siempre es cuidarnos. Todo lo que es de parte del Señor es algo que necesitamos. El Señor sabe exactamente lo que necesitamos y lo da en su momento oportuno. Nosotros podemos orar porque no entendemos, porque no nos gusta lo que Él nos da. Tenemos esa libertad de hacerlo y debemos orar suficientemente sobre todos los temas, pero llegará el momento donde el Señor va a dar la respuesta, te necesito así. Pero no solamente le dijo así, te necesito así, sino que le dice, bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia. Yo te voy a mantener así, pero además voy a darte mi gracia. Esa gracia te va a permitir soportar bien ese tiempo. No vas a estar humillado, afligido, no vas a estar arrastrándote como un miserable, no. Eso no significa lo que dice el capítulo 12. Significa que a pesar de tener esa aflicción en su carne, la gracia del Señor iba a ser tan abundante para el apóstol Pablo que él iba a poder estar en paz, iba a poder estar feliz, iba a poder estar firme, fuerte, diligente y sobre todo útil para servir al propósito de Dios. Pablo tenía una vida plena. A la altura del capítulo 12, Pablo seguía con una vida plena. Después de este capítulo 12, Pablo seguía con una vida plena. La plenitud de Pablo no consistía en tener muchas cosas, ni siquiera en las revelaciones que había recibido o porque tuviera muy buena salud. No la tenía, de hecho. El secreto del apóstol Pablo para estar muy bien, para tener esa vida plena, consistía en el disfrute de la gracia del Señor. Para la mujer samaritana era esa agua viva. Esa agua viva nosotros hemos visto en el contexto no solamente de Juan 4, sino particularmente de Juan capítulo 2, donde hay un principio de señales, donde el Señor convierte agua en vino en esa fiesta de bodas. Ese caso de la mujer samaritana es uno de los casos donde el Señor convierte el agua en vino, donde replica ese principio de señales de Juan capítulo 2. Entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 11 hay 9 ejemplos y el de la mujer samaritana es uno de esos ejemplos donde el Señor replica el principio de señales de convertir lo muerto en vida. Esa insatisfacción de la mujer la convierte en satisfacción. ¿Y cómo lo hizo? Dándole agua viva. Esa agua viva entonces hemos visto que se trata de la vida de Jesús. La vida resucitada de Jesús dentro de la persona es esa agua viva que le procura, que le da esa satisfacción. Y eso es lo único que satisface. Cristo es el único que satisface. Solo Cristo satisface. En el caso del apóstol Pablo está diciendo que la gracia es lo que le basta. La gracia es suficiente, le está diciendo. ¿Qué es esa gracia? El apóstol Pablo, que lo vivió en carne propia, literalmente en carne propia, el apóstol Pablo nos dice detalladamente, nos habla explícitamente de qué se trata esa gracia. Te invito a que me acompañes a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 4. 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo da gracias a Dios, está orando, está dando gracias por los corintios, por algo especial que Dios hizo. ¿Qué es? El verso 4 nos dice:
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando ellos reciben a Cristo Jesús, lo que están recibiendo es la gracia de Dios. Hemos visto que la gracia de Dios no solamente es un don o un regalo o un favor no merecido, sino que mucho más. La gracia de Dios es la vida resucitada de Cristo moviéndose en nosotros, manifestándose en nosotros, viviendo, haciendo la vida en nosotros, como vimos el domingo pasado. Cristo nuestra vida. Cristo resucitado vive en nosotros. Esa es la gracia que tú y yo necesitamos. Esa es la gracia que le bastaba al apóstol Pablo. Esa es la gracia que le permitía a Pablo, a pesar de tener una aflicción en su cuerpo, le permitía tener una vida plena y ser útil al propósito de Dios. Es esa gracia de Dios, esa vida resucitada de Cristo en la vida de la mujer samaritana que le permitía ahora sí por fin tener una vida plena. Le permitía tener satisfacción, porque solo Cristo satisface. Miremos por favor aquí mismo en 1 Corintios el capítulo 15 verso 10. 1 Corintios capítulo 15 verso 10 dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces mira que el apóstol Pablo nos muestra dos instancias aquí. Instancia número 1, allí en el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él, por la gracia de Dios, ahora es un hijo de Dios. ¿Cómo llegó a ser hijo de Dios? Por la gracia de Dios. Y ahora la segunda instancia es: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Él permitió que esa gracia del Señor se expresara en su vida. Él dependió de esa gracia, y la gracia de Dios en Él es la que hacía las cosas. Es la que hacía la obra. Recuerda que nosotros no podemos tocar la obra de Dios realmente, técnicamente, estrictamente. No podemos tocar la obra de Dios ni con un dedo, sino que solamente es la gracia de Dios moviéndose en nosotros la que hace la obra de Dios. Ese es un asunto que nos habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13. Cuando habla a los filipenses en el capítulo 2 y 3 también toca el asunto. Así que es la gracia de Dios la que avanza realmente en el propósito de Dios. Por eso Pablo fue tan útil. Por la gracia de Dios es lo que es, dice, pero también la gracia de Dios en él trabajó haciendo cosas de mucha bendición que nos alcanzan hoy día, incluso a nosotros también. Vamos ahora, por favor, nuevamente a Juan capítulo 4. Ya sabemos que solamente Cristo satisface, y Él lo hace dando esa agua viva. Ya hemos dicho también que esa agua viva es su misma vida en resurrección impartida a las personas. Pero, ¿cómo tenerla? Porque yo te digo, la vida resucitada de Cristo es poderosísima. Por supuesto, ¿quién va a dudar de eso? Los demonios tiemblan por la realidad, por la verdad de la resurrección de Cristo. Y por la verdad de la vida resucitada de Cristo en nosotros tiemblan. Pero, ¿tenemos una vida plena? ¿Estamos satisfechos? Hoy podemos decir: yo estoy satisfecho. O sentimos que nos faltan cosas. O estamos completamente insatisfechos. Mira, la insatisfacción es un problema tremendo. Es muy peligroso para un hijo de Dios. Mira, por ejemplo, la mujer samaritana. O dejemos a la mujer samaritana quietica, que ella ya tuvo su confrontación con el Señor. Cuando tú y yo buscamos cosas fuera de la voluntad del Señor, ¿por qué es? Porque tenemos sed, porque no se apaga esa sed, y entonces buscamos otras cosas para satisfacernos. Y esa satisfacción momentánea nos da cierto alivio, pero después es terrible porque vuelve la sed, vuelve la insatisfacción. ¿Y eso por qué? Porque solo Cristo satisface. Y podemos tener a Cristo, pero aún así no tener esa realidad, esa verdad de la satisfacción, no tener la experiencia de la satisfacción. Así que, número 1, debemos tener a Cristo. Número 2, debemos hacer algo particular para que ese Cristo que ya está en nosotros opere de tal manera que podamos experimentar una verdadera satisfacción. Vamos entonces aquí a Juan capítulo 4
Y miremos el verso 10. El verso 10 nos muestra lo primero. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que lo primero que todo ser humano tiene que tener en cuenta, lo primero que toda persona tiene que tener en cuenta para poder tener satisfacción es pedir el agua. Porque en principio la persona no lo tiene. La persona tiene que nacer de nuevo. La persona tiene que recibir a Cristo. ¿Cómo hace para recibir a Cristo? Tiene que pedirlo. Tiene que pedir esa agua viva. Toda persona, tu familiar, tu amigo, tu compañero de estudio, de trabajo, tus conocidos, tus vecinos que no conocen a Cristo, lo primero que tienen que hacer es ir delante del Señor y decirle, dame de beber. Me han hablado de un agua viva que satisface completamente, yo quiero eso. Entonces lo primero que toca hacer es pedirla. Si tú ya has pedido eso, entonces tienes que estar muy concentrado en el paso número 2. El paso número 1 es pedirla. Si tú todavía no tienes el agua viva, entonces puedes hacer una oración así. De hecho, voy a hacerla en este momentico y tú la puedes repetir. Padre Celestial, me presento delante de ti y te confieso que me siento insatisfecho. Siento unas necesidades en mi vida que no he podido satisfacer. Y busco una cosa y otra. Y ahora me doy cuenta que estoy enfocado en cosas terrenales, en religión, en tradición, en cosas humanas. Pero no encuentro satisfacción definitiva. Tu palabra dice que si te pido, tú me das de beber un agua que me va a satisfacer. Dame esa agua. Dame esa agua para que yo no tenga sed. Dame esa agua viva, Señor. Señor, me han dicho también que esa agua viva es Jesús. Yo por eso recibo a Jesús en mi corazón. Lo recibo ahora. Recibo al Hijo de Dios en mi vida como esa agua viva que me va a satisfacer. Amén. Así de sencillo. Incluso puede ser más sencillo, más cortica. Lo más importante es la sinceridad con la que la estás haciendo. Ya es el paso número 1. Tú ya tienes esa agua viva, ya la tienes en ti. Ahora falta lo segundo. ¿Qué hacer? Porque hay muchas personas que ese tiempo, alguno me dirá, pero es que yo hace rato recibí a Cristo y soy más insatisfecho que antes inclusive. De pronto puedes tener esa experiencia. Esa experiencia no es una verdad definitiva, es una verdad temporal, porque la verdad definitiva es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te ha faltado? Mira lo que dice el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua inicial que ya hemos bebido, ¿cuándo la hemos bebido? Cuando recibimos a Cristo por primerita vez. Esa agua que tenemos allí, dice el Señor en el verso 14 de Juan 4, que se convierte en una fuente. ¿Y cuál es la propiedad de una fuente? Pues que la fuente emana agua. La fuente es una corriente, o en la fuente se da una corriente, se origina una corriente de agua, emana un agua. Dice aquí, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, al provocarse esa corriente de agua viva, que es la vida resucitada de Cristo en nosotros, esa corriente de la vida del Señor en nosotros es lo que nos va a satisfacer y ninguna otra cosa, porque solo Cristo satisface. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Beber de esa agua, de tal manera que el agua que ya hemos bebido, ¿cómo la bebimos inicialmente? Pidiéndola, no más, la pedimos, ya el Señor nos la dio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer de ahí en adelante para ser satisfechos todos los días? Un miércoles en la noche como ahorita, jueves, viernes, todos los días que siguen, los años que siguen. ¿Cómo vamos a ser satisfechos si ya una vez hemos bebido inicialmente esa agua? Tenemos que beber esa agua. Ahora, ya la tenemos y la bebemos para que se convierta en una fuente. ¿Qué significa beber esa agua para que se convierta en una fuente? El Señor más adelante, tú puedes examinar detalladamente todos los versículos, pero yo voy a saltar de una vez a los versículos clave que están en los versos 20 al 24. Entre los versos 20 y 24 el Señor le dice exactamente a la mujer lo que debe hacer.
Toma nota porque eso es lo que tú y yo debemos hacer. ¿Cuándo? Todos los días. Ya tienes el agua viva. Lo primero es pedirla, ya la tienes. Ahora, ¿qué hacer para que esa agua se convierta en una fuente que nos va a estar satisfaciendo día a día? Verso 20 al verso 24. Dice así: la mujer le contesta al Señor: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la clave. Ya podemos cerrar, ¿cierto? Vamos a mirar de qué se trata. Si nosotros le preguntamos a alguien, bueno, ¿de qué habla básicamente el verso 21 al 24? Habla de la adoración. Habla de adorar al Padre. Cuando nosotros adoramos al Padre, pero no de cualquier manera, no pensando religiosamente, es en este monte o es en este otro monte. Claro, los samaritanos decían que era en Samaria, pero no, es en Jerusalén donde hay que adorar, decían los judíos. Pero es un asunto religioso que el Señor ha cambiado. Aquí justamente está cambiando esa manera. El Señor tenía establecido que había un lugar, y no solamente un lugar, sino que también lugar y ofrenda. Un lugar y ofrenda para poder adorar al Padre Celestial. No se podía tener contacto con el Padre Celestial en cualquier lugar. Y no se podía tener contacto con el Padre Celestial sin ofrenda. Se necesitaba un lugar específico, el que el Señor dijera, y una ofrenda para poder tener relación con el Padre, para poder interactuar con el Padre, para poder adorar al Padre. Acá el Señor le dice a la mujer samaritana: ya no es así, ya no es un sitio geográfico, ya no es en este lugar, ya no que hay que hacer romerías a Jerusalén. No, hermanos, no. Ese dinero te sirve para otra cosa. No tienes que ir a Bogotá, no tienes que ir a Canadá, no tienes que ir a la Florida, ya no tienes que ir a China, ya no tienes que ir a otros lugares donde se suponía que era allá donde tenía que ir a recibir la bendición. Hay muchas personas que lo siguen predicando y lo siguen haciendo. Si el Señor les mostró esto, pues deben obedecer al Señor. Pero lo que vemos acá en la palabra es que el Señor le está diciendo a la mujer samaritana: ya no se trata de un sitio geográfico, no es en Samaria, no es en Jerusalén. Mira, ya llega la hora donde ni en este monte ni en este otro monte. Entonces, ¿dónde o cómo es? El Señor le dice, verso 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, número 1, y en verdad, número 2, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En espíritu y en verdad. Dos cosas. En espíritu es el lugar y en verdad es la ofrenda. Quiero que me acompañes un momento, por favor, a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Este capítulo 12, te voy a decir un comentario para que entremos en contexto, porque no vamos a leer todo el capítulo 12, que es bastante largo, entre otras cosas, pero este capítulo 12 nos muestra cómo se debe adorar al Padre Celestial. Está hablando de terminar con la idolatría, terminar con unos rituales, incluso deshacer unos altares, y no hacer así con Dios, y luego muestra cómo es que tenemos que hacer con nuestro Señor. Versículo número 11 de Deuteronomio capítulo 12 dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Ese verso 11 nos muestra primordialmente dos cosas. Cosa número 1, al principio lo dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Ahí está el lugar. Luego dice,
para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, ofrendas elevadas, etcétera, etcétera. En una palabra, ofrenda. Lugar y ofrenda. Eso lo muestra el versículo número 11. Varios versículos lo muestran. Por ejemplo, veamos el versículo número 13. El verso 13 dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos, ahí está hablando de ofrenda, en cualquier lugar que viereis, ahí está hablando de lugar. Veamos el verso 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, habla del lugar, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, ahí están las ofrendas, y allí harás todo lo que yo te mando, lugar y ofrenda. Esas son las dos cosas como se debe adorar al Padre Celestial. Así era antes y ahora también. Necesitamos un lugar, queridos hermanos. Esta es la clave de la conversación con la que Jesús ministró a la mujer samaritana. Él no la dejó, él no solamente le dijo, ve, aquí está el agua y si no sabe tomársela, pues de malas, siga insatisfecha. Él le dijo qué hacer. Y él le habla de un lugar y de una ofrenda. Volvamos, por favor, a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu, ese es el lugar. Ahora tenemos que ir a nuestro espíritu para adorar al Padre. No es en este monte, no es en aquel monte, es en espíritu. Mira, en ese tiempo que nosotros hemos estado sin local propio para nuestras reuniones, entonces no podemos adorar al Padre. Hay algunos que se han sentido muy débiles y no han podido hacerlo. Y muchos añoran un lugar. Yo también lo añoro. Yo necesito un lugar. Es necesario un lugar donde nos podamos reunir. Un local de reuniones propio. Es necesario. Pero de allí a decir que no podemos o que es indispensable ese lugar para adorar al Padre, hay una gran diferencia. El local se requiere para ciertas cosas, pero para adorar al Padre hay un lugar y no es un local, no es un monte, no es el otro monte, no es una ciudad u otra ciudad, es el Espíritu. En tu espíritu, tenemos que ir a nuestro espíritu, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. ¿Por qué? El verso 24 lo dice: Dios es espíritu. Nosotros solamente podemos tocar al Padre Celestial con nuestro espíritu, de espíritu a espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Solamente es de espíritu a espíritu. Nuestra alma, nuestro cuerpo no pueden tocar al Señor, pero nuestro espíritu sí. De hecho, recientemente predicamos que se requiere ser un espíritu con el Señor. Es la fusión o la mezcla del Espíritu Santo y el Espíritu nuestro. Un espíritu con Dios. Solamente nuestro espíritu toca al Señor. Debemos ejercitar nuestro espíritu. La mejor manera para hacerlo es adorándolo. ¿Y cómo saber? ¿Cómo sintonizarnos? Empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar. Y cuando tú empiezas a sentir satisfacción, en medio de enfermedad, en medio de deudas, en medio de problemas, en medio de calamidades, en medio de adversidades, pero empiezas a sentir esa satisfacción, ya está. Ya estás tocando al Señor. Ya te has unido al Señor. Eres un espíritu con Él. Por eso es que te sientes tan revitalizado. Por eso es que te sientes sano. Por eso es que te sientes fuerte. Por eso es que te sientes satisfecho. Porque solo Cristo satisface. Lo estás adorando en espíritu. Pero no solamente es en espíritu. También en espíritu y en verdad. Espíritu equivale al lugar. Verdad equivale a la ofrenda. ¿Y cuál será esa ofrenda? Es que, claro, los pastores somos expertos en hablar de ofrendas. Claro, a mí me gusta hablar de ofrendas, porque el Evangelio se trata de ofrenda. Y esta ofrenda que me gusta hablar se llama Cristo. Cristo es la consumación, el cumplimiento, la verdad, la realidad de las ofrendas. Todas estas ofrendas del Antiguo Testamento son sombras que muestran ahora a la realidad completa que se llama Cristo. Por eso el mismo Señor dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la ofrenda que necesitamos para poder ir al Padre. No nos podemos presentar al Padre ahorita de cualquier manera. Así como lo hemos leído en Deuteronomio, así es hoy. Necesitamos el lugar que el Señor estableció y la ofrenda.
Pues ya tenemos el lugar que es nuestro espíritu y ya tenemos la ofrenda que es el Señor Jesús. Así que en el nombre de Jesús, desde nuestro espíritu, operando desde nuestro espíritu, adoramos al Padre Celestial. Y en esa adoración, cuando nos fusionamos con el Señor, estamos literalmente bebiendo el agua viva. Queridos hermanos, solo Cristo satisface. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Primero, pedirlo. Y si ya lo tenemos, ahora lo debemos adorar en espíritu y en verdad. Eso va a permitir que tengamos una vida llena de satisfacción. No es el dinero, no es la fama, no es una buena posición, no es un buen carro, no es una buena casa, no son muchas propiedades, no son muchos títulos. Ojo con lo que estamos estudiando en Colosenses. No nos dejemos engañar. No pongamos la mirada en las cosas terrenales, pongamos en las cosas de arriba, pongamos nuestra mirada en Cristo. Cristo es nuestra vida, solo Cristo satisface. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por permitir, Señor, la exposición de tu palabra. La recibimos con alegría, Señor, y con el ánimo de ponerla en práctica con perseverancia. Ayúdanos, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo, Señor. Tu bendición para cada persona que estuvo conectada en este tiempo de comunión, que estuvo aquí en vivo recibiendo la prédica. Tu bendición también para las personas que van a recibir más adelante en el canal de YouTube esta prédica. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. A ti, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.